Bueno, sean todos bienvenidos y bendecidos. El día de hoy no voy a ser original, no voy a hablar de una gran revelación ni de una palabra que antes no hayan escuchado. Es más tiempo lo que vamos a pasar leyendo la palabra de lo que yo voy a estar hablando en palabras mías, ¿no? Pero mejor así, mejor que hable todo el Señor. Antiguamente, con esto arranco, previo a la llegada de Jesús a la tierra, el Señor igualmente se manifestaba y hacía proezas. Ustedes los conocen, ¿no? Podrán conocer mucha gente que fueron protagonistas de historias muy importantes para el pueblo de Israel. Y el Señor escogía a cada una de esas personas, tomaba sus manos, su ser y los empoderaba para poder realizar su voluntad. Muchas veces para demostrar que Él estaba con ellos. Leamos el caso de Otoniel en Jueces 3, 9 al 11. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a la batalla. Y Jehová entregó a su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Bueno, acá no habla, por ejemplo, de Otoniel, un hombre que haya vencido por su cuenta, sino mediante uno que mediante el Espíritu de Dios pudo liberar a su pueblo. No habla la Biblia que Otoniel fuese valiente o un guerrero o diestro para la batalla, sino que el Espíritu lo tomó y de esta manera pudo lograr tal hazaña. Pero el Espíritu de Dios no solamente estaba en las guerras para con su pueblo. Se puede ver el caso de Saúl, que también hacía otras maravillas, en 1 Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saúl no era un profeta y sin embargo, al tomarlo el Espíritu de Dios, él pudo dar profecía. Incluso hizo más cosas. Veamos el caso de Sansón. Jueces 14, 5 al 6. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su madre ni su padre lo que había sucedido. Pero bueno, si seguimos leyendo, quizás incluso, vemos que Dios hace maravillas, pero como que el Espíritu de Dios estaba sobre una persona en un momento específico y luego se iba. Pero, también para hacer un paréntesis, podemos tomar la vida de David. En 1 Samuel 16, 13 dice: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, esto es, a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y vino a Ramá, y volvió a Ramá. Desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David y podemos ver todas las grandes cosas que hizo David. No por él, no porque hubiese algo importante en él o algo que él lo pudo haber alcanzado con sus propias fuerzas, más bien es por el Espíritu de Jehová. Entonces, podemos ver una cualidad del Espíritu de Dios, que es la palabra poder, literalmente. El Espíritu de Dios es capaz de hacer lo que sea, es todopoderoso. Y manifiesta esa cualidad en aquellos que posee a través de convertir personas comunes, corrientes e incapaces en personas que pueden realizar su voluntad por más que parezca imposible. En el Antiguo Testamento se nombra a Dios como Ruaj, la palabra en hebreo, que se refiere, el vocabulario hebreo tiene más bien una interpretación porque ellos utilizan muchos simbolismos y demás, como la energía, porque ellos también utilizan esta palabra para describir el viento, pero la fuerza del viento, y también la respiración, pero no el acto de respirar, sino la vitalidad que viene de respirar. Y también esta misma palabra usan con el Espíritu de Dios.
entonces vemos que el Espíritu de Dios es poder. Ahora bien, para los que creen en Jesús, esto no es algo ajeno a Él, sino que podemos ver que el Espíritu Santo y el Hijo de Dios, es decir, Jesús, trabajan en conjunto. Son parte de la Trinidad a la vez que el Padre. La Escritura lo demuestra cuando Jesús se bautizó y descendió el Espíritu en forma de paloma cerca suyo. Pero también vemos cómo Jesús se da a conocer cuando se presenta como el Mesías. En Lucas 4:18 se lee lo siguiente. Jesús habla estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Dios. Es más, mediante el Espíritu también de Dios, Isaías, muchos años atrás, profetizó esto. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejero y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces vemos que Jesús y el Espíritu Santo trabajan en conjuntos. Pero muchas veces nos sucede algo con la vida cristiana. Pasa el tiempo y nosotros creemos en la palabra, creemos todo lo que dice, pero comenzamos a ver estas historias como pertenecientes a esos personajes bíblicos de esa parte. Que el accionar, la valentía, el hacer lo imposible, solo fue para Moisés, para Noé, para Josué, Jacob o incluso para mismo Jesús. De pronto somos personas comunes y corrientes que creen en un Dios de lo imposible, creemos que Él hizo lo imposible en el Antiguo Testamento para su pueblo con milagros y creemos que Él levantó a Jesús entre los muertos y que Él también va a hacer lo imposible cuando Él regrese y nos lleve a su gloria, que viene pronto. Creemos que Él todo lo puede y sin embargo no creemos que Él todo lo puede en nosotros. Leamos una palabra de Jesús que es asombrosa. En Juan 14:12 dice: de cierto o cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cosas mayores harán, una oración afirmativa. Habla de la consecuencia de creer en Él y en sus obras. No habla de algunos pocos o algunos elegidos, habla de todos los que creen, cada uno de nosotros. Ahora, es la pregunta, ¿podemos creer esta palabra? No me refiero a que vayamos a luchar contra leones como Sansón o intentemos resucitar. Me refiero a que Dios pueda hacer la voluntad de Dios en tu vida, sea cual sea, independientemente de que parezca imposible. No es una predica motivacional, ni es el evangelismo de la prosperidad lo que hoy te quiero traer. Leo nomás lo que está en la Biblia y trato de no sacar nada en contexto. Dios puede hacer su voluntad en vos, no importa cuál sea, a través del Espíritu Santo. Que el mismo Espíritu que estuvo con Jesús, y cito, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor, ese mismo Espíritu está hoy con nosotros. Y tenemos que saberlo, su voluntad no cambió. Todo aquello que Él hizo, quiere volverlo a hacer y lo va a hacer. No por nosotros, por nuestro nombre, por algún mérito que nosotros tengamos en nuestra vida, solo por Él y gracias a Él. Dios te ama y quiere cumplir su voluntad en tu vida. Y eso significa que quiere que el Espíritu de Dios actúe en vos para hacer todo lo que Él planeó para tu vida. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Al recibir a Jesús, aceptar su obra en la cruz, ser hijos de Dios, recibimos al Espíritu Santo.
somos bautizados por el Espíritu. Y tendríamos que estar sorprendidos, alegres, tendríamos que sentirnos invencibles porque es así. No hay nada que el enemigo pueda hacer, ni nada que el mundo nos pueda quitar, o nada que algo pueda detener la obra de Dios en nosotros cuando nos dejamos usar por el Espíritu Santo. No hay manera en que pueda detener que prediquemos el Evangelio. Él mismo nos da poder para ser testigos suyos, dice su palabra. Así como la capacidad de leer y entender lo que dice la Biblia. Ya lo anunciaba el profeta Joel en 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Es el mismo espíritu que dio esta palabra años y años atrás, lo cumple para con su pueblo. Antes de Jesús, ¿saben lo que sucedía? Dios tomaba a uno, levantaba un caudillo, levantaba a una persona para que guíe a su pueblo. Pero hoy la palabra dice que Él toma a todos los que creen y quieren ser usados por Él. A todos nos toma el Espíritu Santo, todos los que aceptan todo lo que dice la Biblia y se rinden a su voluntad. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice Hechos 2:1, estaban todos unánimes. Estaba importante, ¿no? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daban que hablasen. No solo a Pedro u otro discípulo vino el Espíritu, sino a todos los que estaban ahí. Todos fueron llenos. Entonces, hoy podemos pensar, hoy yo también puedo ser lleno del Espíritu Santo. No era solamente para ellos. Esta promesa también se puede cumplir en mí. Y es la voluntad de Dios que esta promesa se cumpla en vos. En Juan 1:3, 1 Juan 3:24, dice, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado. De tal forma que la palabra de Dios nos habla que hay una relación entre el Espíritu y las obras, así también debe ser. Es obligatorio que así sea. El Espíritu nos transforma, por lo cual es inevitable que se demuestre que nosotros tenemos el Espíritu. Si alguien lo tiene, muestra el Espíritu. A ver, yo les pregunto, ¿cómo se dan cuenta ustedes que va a llover? ¿Hay nubes? Rayos, pueden haber rayos, sí. El olor a humedad. El color del cielo. De la misma forma sucede en la vida cristiana. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, nosotros somos hijos de Dios. ¿Demostramos que tenemos al Espíritu de Dios? ¿Qué acciones son las que los demuestran en nuestras vidas? ¿Nos permitimos ser utilizados por Él? Así como en el Antiguo Testamento Dios utilizaba a alguien para hacer su voluntad y guía a su pueblo, de la misma forma quiere utilizarte. Y esto se ve en una práctica, Y esto se ve en una práctica muy sencilla. Si alguien está solo o sola en la congregación, ¿nos acercamos para estar con él o con ella? Si hay alguien nuevo, ¿estamos dispuestos a hablarle de Dios? ¿Tenemos la iniciativa de llevar su palabra? Si alguien pasa una necesidad, ¿estamos dispuestos a orar por esa persona, a dar y a acompañarla? ¿Estamos dispuestos a escuchar a los demás, prestar nuestro tiempo y oído? En medio de la iglesia, nuestros amigos, nuestra familia,
¿Mediamos para bien o para mal? ¿Traemos paz o discordia? ¿Perdón o rencor? Esto también se puede ver en la iglesia cuando qué tanto tiempo nosotros queremos pasar con las personas que están acá, ¿no? Llegamos temprano, está bueno tener la voluntad de llegar temprano, pero no para mostrarse a uno mismo, sino simplemente porque quiero pasar tiempo con mis hermanos, quiero estar cerca de los míos, de los que Dios puso a mi alrededor. A la vez cuando termina la prédica, el culto, me quedo un poquito para charlar, para sacarle charla a alguien, o me voy, total, no me interesa a nadie. Esto también demuestra si tenemos o no tenemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es amor, es comunión y es unión. Hay algo muy claro. El poder manifestado de Dios siempre se utilizó y se utilizará para bendecir a su pueblo. Lo que el Espíritu Santo quiere darte, enseñarte, en lo que quiere usarte, no va a ser exclusivo tuyo, jamás, sino para la congregación. Y esto también es algo consecuente. Si yo tengo una lámpara, la lámpara no brilla para sí sola, brilla para todos los que están a su alrededor. De la misma manera, si sos luz, esa luz inevitablemente va a iluminar. Piensa en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es lo que Dios trae para tu vida, para tu corazón. Un solo fruto que bendecirá toda tu casa y tu ministerio. Porque muchas veces decimos, bueno, los frutos del Espíritu, pero en realidad es uno, como que viene todo el paquetito en conjunto. Por eso, ya no pienses, ¿tendré que hablar con esa persona de Jesús? ¿Tendré que orar por este hermano en la congregación? El poder del Espíritu es para el accionar y el hacer. Ama a tu prójimo. Si lo ves con necesidad, ayúdalo. Invítalo a tu casa, tomen unos mates, charlen de la vida, compartan tiempo de calidad. Da palabra de aliento, de esperanza y ayúdalo a crecer. Si hay alguien que no entiende la palabra, ayúdense a crecer mutuamente. Dios te quiere utilizar en el cuerpo y sos una parte importante como todos. No es como que dicen, uy, ¿dónde pongo este? Bueno, lo mando a Jesús es paz. No, Dios nos puso acá por su voluntad, porque sabía que si Él te utilizaba, le vas a hacer bien a la congregación. Y no por algo de vos. Lamento decirle, no es como que, uy, soy carismático, tengo una buena personalidad. Uy, sí, sé hacer esto, sé hacer manualidades, sé tocar la guitarra. Para nada. Es el Espíritu de Dios que actúa en vos y va a bendecir a la congregación a través de eso. Lo mismo para tu hogar. El Espíritu de Dios te utilizará para unirlo. Es su voluntad. Él te utilizará para guiar a tus hijos, amar a tu esposo o tu esposa, honrar a tu padre o a tu madre, para marcar la diferencia entre lo bueno y lo malo y para interceder por ellos en oración. Para levantar una bandera de mi casa y yo serviremos al Señor. El Espíritu de Dios es hacer y accionar, no importa qué. Él lo va a hacer a través de nosotros si decidimos dejarlo actuar. Ahora bien, la Biblia también es clara con lo que espera el Espíritu de Dios de nosotros. En Efesios 4, 30 al 32 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Una parte de la Biblia dice: hijitos míos, no pequéis. Y me gusta ver esta parte de Dios. Es solo una vista, ¿no? O como cuando Jesús estaba por las aguas y Pedro también quiso ir, fue, pero se cayó. Y uno se imagina que Jesús le respondió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero también nos podemos imaginar como: uy, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estás tan cerca. Dios nos dice esto con amor, ¿no? Nos señala nuestro pecado, pero con amor. Hijitos míos, no pequéis, dice la porción de la palabra.
el Espíritu de Dios habita donde hay santidad. Somos el templo del Espíritu Santo. No se pone vino nuevo en odre viejo. Usted no mezcla la ropa vieja con la ropa sucia. Y no vive como quien no tiene techo, el hijo de un rey. Hay algo que muchas veces nos parece imposible y es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque, bueno, tenemos que dejar muchos hábitos que están arraigados en nosotros o cosas de nuestra rutina. Pero no nos olvidemos que el Dios a quien nosotros adoramos es Dios de lo imposible, justamente. Y su palabra dice, pero el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. Podemos cambiar, y es el Espíritu de Dios quien nos transforma y nos liberta de todas las cosas que nos atan. Es más, les voy a decir algo, van a cambiar. Yo voy a cambiar. Pensemos en la persona que éramos hace 5 o 10 años, no somos la misma. Y tampoco vamos a ser la misma persona dentro de 5 o 10 años, vamos a cambiar. Así que hay dos formas de cambiar, o nos arraigamos más en lo que creemos, siendo más tercos, para bien o para mal, o cambiamos ciertos ideales, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes. Así que usted va a cambiar. La pregunta es, ¿va a cambiar para el Espíritu Santo y en lo que el Espíritu Santo le guíe? Querer ser más parecidos a Jesús. Abandonarnos a nosotros mismos para ya no entristecer a Dios, sino alegrarlo. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que no pienses que estás solo. No olvides, el Espíritu, si le dejamos obrar en nosotros, nos da poder para vencer y cambiar para bien. Continúo leyendo en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el Espíritu de Dios de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y en 2 Timoteo 1:7, este famoso versículo que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. La palabra de hoy es muy sencilla. El espíritu que da la sabiduría, la inteligencia, el amor, el poder, el dominio propio, el que empodera, el espíritu vencedor y que jamás será vencido, el espíritu de salvación, de vida y de perdón, el Espíritu Santo de Dios habita en vos si recibiste a Jesús. Él está con vos. En su nombre se rompen las cadenas. En su nombre tenés poder para hacer su voluntad, para predicar el Evangelio y derribar fortalezas espirituales, para luchar por tu familia, para hacer luz, para vencer el temor, la ansiedad y la depresión. El Espíritu de Dios está en vos para hacer prodigios, para hacerte entender la palabra, bendecirte y que seas de bendición. El Espíritu de Dios es tu guía, quien te ama con todo el corazón, quien sabe qué es lo mejor para tu vida, quien se preocupa por vos, quien te tiene compasión y quiere ayudarte, quien hace que actives tus dones espirituales y te enseña. Esta es la palabra de hoy para que reconozcas quién sos y cuál es tu lugar en el plano espiritual. Esta es una palabra para que ya no tengas miedo ni te sientas impotente frente a todo lo que sucede a tu alrededor. Es una palabra para confortarte. Es una palabra de Dios que no te permite escapar o evadir la realidad. ¿Por qué andás como si no tuvieses guía? ¿Por qué actúas como si Dios no estuviese y no tiene nada para decirte? ¿Por qué te conducís como si Jesús no tuviese un plan para tu vida? Tiempos complicados estamos viviendo en el mundo. ¿Crees que Dios no te va a levantar en medio del caos?
que no te va a llevar con diligencia para vos, tu casa, que no te va a ayudar a vivir una vida en santidad. No es así. El Espíritu de Dios vino a traer poder, libertad, vida y demostrarnos que nosotros podemos hacer su voluntad mediante Él. El Espíritu de Dios está con nosotros si lo dejamos actuar. Él habita en los corazones que anhelan la santidad, que viven en santidad. Y nosotros podemos dejarnos utilizar por Él. Pero depende de nosotros. Y el Espíritu de Dios es increíble. No hay nada que no pueda hacer. Y lo va a cumplir. Estas promesas se cumplen y solo dependen de nosotros, que nosotros las tomemos. El día de hoy me gustaría cerrar con una oración. Señor y Dios, tu Espíritu está en tu casa para enseñarnos, Señor, para decirnos, yo estoy aquí. Yo soy el Dios Todopoderoso que hace lo imposible y que vence, el que jamás ha sido vencido. Yo soy el Espíritu de la vida, del perdón, de la salvación, y en ningún otro se halla salvación, solo en mí. Señor, te reconocemos que tú tienes el poder, Señor, para liberar a los cautivos, Señor. Tú tienes el poder para derribar todo argumento que se levanta en contra de tu nombre, Señor. Reconocemos que tu palabra es verdad y que tú quieres hacer tu voluntad en nosotros. Reconocemos que tú quieres actuar en Jesús es Paz. Reconocemos que tú quieres llevar el Evangelio a través de Jesús es Paz. Y reconocemos, Señor, que tú nos quieres utilizar para bendecir a esta congregación y bendecir a los que han de ser añadidos. Papá, reconocemos que tú nos quieres utilizar para bendecir nuestro hogar, para llevar palabra de amor, de paz, para llevar tu palabra, Señor. Reconocemos que tú nos quieres utilizar para interceder, Señor. Reconocemos que tú nos quieres orando y batallando las luchas espirituales, no preocupándonos de las cosas del mundo como si no te conociéramos, sino en la vista en ti, Jesús. Papá, reconocemos todas estas cosas y te pedimos perdón por no haber actuado como debíamos, papá. Por no haber puesto nuestra vista en ti, Señor, sino en nuestras acciones y en lo que nosotros podíamos, ignorando al Dios que todo lo puede, Señor. Papá, el día de hoy toca nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos. Haznos mover, Señor. Que se derritan nuestros corazones por las almas perdidas, Señor. Que se quiebre nuestro corazón, Señor, al ver un hermano en necesidad, papá. Papá, que estemos anhelando buscar en familia tu nombre, Señor. Que estemos anhelando unir a la familia en tu nombre, Jesús. Papá, que tu Espíritu nos tome, Señor, y descienda el día de hoy. Te pedimos, Señor, como congregación, queremos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, Señor, que descienda como fuego en nuestros corazones en medio de este lugar, Señor. Ven y haz tu voluntad, Señor. Preparamos un trono para ti, que tú te sientas agradado acá, Señor. Tú te sientas bienvenido, Señor. Queremos ponerte en el centro y apagamos las luces que nos rodean, papá, que nos iluminan a nosotros, Señor, para ponerte a ti en el foco, Señor. Solo tú puedes levantar nuestra familia, Señor. Solo tú puedes levantar nuestra vida, Señor. Solo tú puedes guiarnos, Padre Santo, Señor. Y estamos aquí, Señor. El Espíritu de Dios te llama hoy para batallar. Él te dijo que puede hacer lo imposible para que tú vayas y lo hagas en su nombre. No cualquier cosa, no mandándose como quien no tiene guía, sino Él tiene un plan específico para tu vida. Pero eso incluye oración, vida en santidad, y Él demanda que sea así. El Espíritu de Dios te llama a interceder. Te llama a interceder por tus hermanos. Te llama a interceder por aquellos que no lo conocen. Y el Señor te da victoria en su nombre. Señor y Dios, te damos gracias por este día, por tu palabra, Señor, que nos revela que tenemos poder y victoria, papá, en tu nombre, Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo.